porque nos quiere joder siempre, de que tiene que haber una reforma fiscal y una reforma tributaria, las dos cosas. Sí. Y ahora que estamos frente a la crisis del seguro, donde los diputados de una manera cobarde no quieren enfrentar el tema, pareciera que esa teoría va a ser más inminente. Sí. Bueno, primero que nada, buenos días, profesor. Buen día. Buenos días, Cristi. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Icar. Buenos días, Melissa. Buenos días. Poncho, buenos días. Sí, yo creo que pasa primero y es difícil, en mi opinión, y a veces es retador. Primero, denominar que sería una reforma tributaria. Es una reforma tributaria el cambio, por ejemplo, de todo el sistema de pago de un tributo que es renta. Si ese fuera el caso, existen modificaciones ya al respecto de manera quizás dispersa que los diputados han ido aprobando y que ha modificado en algo el sistema de rentas, desde cómo paga un emprendedor, por ejemplo, una modificación que se hizo a algunos brackets, hasta, por ejemplo, las multas que debe pagar un contribuyente. Y luego, Gonzalo, pudiera ser entonces que en términos de una reforma fiscal, si por fiscalidad queremos llamar a integralmente la acción activa del Tesoro, utilizando un término que es el término que usa el decreto de gabinete 109, profesor, de los pocos decretos de gabinete que queda de la dictadura todavía vigente de 1970, entonces se modificó de manera integral en una ley, la ley 76 del 2019, el Código de Procedimiento Tributario, que está completamente vigente. Entonces yo contestando un poco la pregunta, digamos que por eso decíamos hace algunos programas atrás, profesor, de la importancia que tiene no solo ver la tributación desde el punto de vista de la administración tributaria, porque ésta tendrá que hacer su trabajo. Y es, como usted bien dice, ser implacable. Y por implacable, lamentablemente, y el sistema tributario en el mundo está diseñado así, para ser por devengado. Lo que implica, Gonzalo, que si tú facturaste pero no te pagaron, de todas maneras tienes que pagar el tributo. Que es un poco de lo que ayer, mientras veía el debate en la Asamblea y escuchaba a algunos diputados hablando del tema del seguro social, yo estoy de acuerdo con que la cuota obrero patronal debe ser pagada a la Caja de Seguro Social. El problema detrás es que el sistema es devengado. Y si usted tiene, en materia tributaria, una factura por cobrar, la administración no le va a esperar hasta que usted la cobre para pagar el impuesto. Y eso tiene un efecto cuando la administración empieza a ejercitar su función de manera coactiva, porque va a empezar entonces a cobrar no importando que usted haya o no ingresado en el estado de resultado del tema. Entonces, por eso quizás yo para el día de hoy veía dos temas de manera muy clara, que la semana pasada habíamos hablado de tributación en 4 tiempos. Y ahora lo que corresponde es un poco el tema de cobranza o de pago del contribuyente. ¿Cuándo tiene que pagar el contribuyente sus impuestos? Y ahí precisamente viene muy al tema lo que usted dice, y es que lo tiene que pagar en el caso de, por ejemplo, de los comerciantes o de los profesionales independientes cuando facturen, no necesariamente cuando lo cobren en materia del impuesto sobre la renta. Y eso, frente a la función que debe tener la administración de cobrar los impuestos, va a ser interesante en un país en donde el último reporte de tributación, profesor, que salió la semana pasada, dice que no estamos alcanzando los niveles de recaudación, lamentablemente, con relación a los presupuestos ni de este ni del periodo pasado. Hay algo que a mí me llama la atención. El tema de la recaudación es un problema que aquí nos lo dicen casi que a diario, ¿no? Y viene de manera repetitiva en cada uno de los quinquenios, que la recaudación en Panamá está muy por debajo de la expectativa, que no se puede comparar a la DGI con la DIAN en Colombia, ni con España, ni con la IRS de Estados Unidos, que estamos muy lejos de esa realidad. Ahora bien, el tema de la recaudación nos va a llevar tiempo. Sí. El tema de actualizarnos y de ser mucho más implacables a la hora de recaudar los fondos necesarios en impuestos. La plata la necesitamos ahorita. Y usted sabe que hay 2 formas de buscar plata, rápido. O usted hace una modificación fiscal o tributaria, como usted la quiere, si quiere ahondar más, o usted sale a pedir prestado. Son las 2 formas de usted tener plata rápido. ¿Cómo se le puede explicar al oyente que nos escuche, que es lo que yo le traslado siempre al profesor, que una reforma fiscal o tributaria, dependiendo de la profundidad que usted quiere modificar,
no necesariamente está implicada o implícita un aumento del ITBMS, por ejemplo. Sí. Mira, yo aquí probablemente por conocimiento de causa, solo voy a tratar de traer dos ejemplos a la mesa, ¿no? El primero de ellos es el más reciente. República Dominicana es el país que más creció en inversión directa extranjera el año pasado. ¿Cuál fue la primera acción del presidente de República Dominicana? Tratar de implementar una reforma tributaria que casi lleva al país realmente a un conflicto entre comerciantes, clase de trabajador y demás. En Colombia no fue diferente. Chile no fue diferente. Yo creo que es cualquier reforma en materia tributaria, profesor Gonzalo, amigos oyentes, debe pasar primero por un poco revisar si eso realmente es lo que me aumenta, y aquí voy a utilizar un término que es el correcto, pero probablemente no de uso común, pasa por revisar la curva del Laffer. Y eso es un término, profesor, que básicamente lo que implica es, usted mida si usted aumentando la alícuota de 7 a 22%, usted recauda más. No necesariamente. ¿Ok? Usted aumentando la alícuota, hay un momento en el punto de la curva en donde usted no necesariamente va a recaudar más, porque es que el sistema no se lo va a aguantar. Porque el contribuyente no es que aumentó su capacidad adquisitiva, no es que aumentó su intención de consumo. Y ITBMS es un impuesto al consumo o a la prestación de servicio. Hay cosas que son indudables, pero este país tiene exonerados, digamos que los productos esenciales, alimentación, educación, medicamentos, etc. Entonces, el comparable con, por ejemplo, con Colombia, la DIAN, que conozco muy bien, digamos, el modelo, es que Colombia, por ejemplo, no todas las medicinas están exoneradas de ITBMS, Gonzalo. Entonces, vamos, ¿qué queremos hacer? Queremos exonerar parte de los alimentos entendiendo que las personas en el decil más bajo no necesariamente consumen lo que debería estar exonerado, o queremos, por ejemplo, algunos medicamentos. Por ejemplo, una discusión que a veces teníamos en algunos foros y es, oye, las cremas de rostro para dama o el maquillaje que se considera por tener condiciones clínicas, ¿deberían estar exentos de ITBMS? Eso es una pregunta válida. Yo creo que el análisis en la Asamblea sobre el tema del ITBMS para tratar de, yo lo veo quizás un poco complejo por mi experiencia en el pasado. Es un tributo muy sensible, muy sensible, que afecta a consumo. Y al afectar consumo, de por sí ya en una economía, digamos, en ralentización, es complejo hablar del tema. Yo creo que la administración tiene y creo que lo está haciendo, está tratando de hacer un esfuerzo importante para aumentar la base de recaudación. Pero no es regresivo al final, el ITBMS. Mira, yo tuve un profesor en la universidad, un economista, que básicamente ideó un modelo. Técnicamente se le denomina un impuesto regresivo al impuesto al consumo, sí. Pero él decía en su tesis, un poco libertario, que si usted elimina todas las exoneraciones del sistema, alimentos, al final del día, y el paper está escrito, sobre la base de la economía de Bolivia, el impuesto termina siendo progresivo en la medida en que usted no tiene exoneraciones para nada con relación al consumo. Entonces, sí, si usted me pregunta en Panamá, el impuesto es regresivo absolutamente, claro que sí, pero es porque tiene un montón de exoneraciones. Por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, un caso, línea del metro 3, línea 3 del metro, todos los consumos que se hacen en ese proyecto están exonerados de ITBMS. ¿Qué tanto eso representa? ¿Okay? Universidad de Panamá, Caja de Seguro Social. Son proyectos que son macroproyectos y que tienen incidencia en la recaudación, sin lugar a dudas. Le hago una consulta porque aquí cada vez que uno menciona de alguna u otra manera el tema de modificación de impuestos, aumento o disminución tal vez de subsidio, o traer a colación el subsidio a una era actual, la gente chilla, ¿no? Y obviamente cuando le tocan el bolsillo a alguien, la gente se pone como tigre. Claro. Si usted fuese consultor del gobierno en la actualidad y el presidente le dice, oiga, yo necesito que usted me dé una lista de productos que tienen que estar, que tienen que ser ingresados a la lista de productos que tienen ITBMS, que están exentos en este momento, ¿a cuáles incluye usted? Wow.
A ver, voy a empezar diciendo que yo tengo un bias, o yo tengo un sesgo ahí, porque para el año 2022, pues yo tuve la fortuna de trabajar en un proyecto muy interesante, donde a partir de la matriz de insumo-producto tratamos de definir el tema de si podía o no considerarse algo como esto. Yo, yo siempre he pensado que hay que hacer digamos, un foco en cuáles son los productos en materia alimentaria que deben estar exonerados. Hay productos que no son consumidos por los deciles o, digamos, los que ganan un poco menos o su capacidad adquisitiva es un poco menor y que pudieran ser objeto de un análisis como ese, porque no afectan realmente a la mayoría. De igual manera, yo creo que hay productos en materia de medicamentos que pudieran ser objeto de un análisis como ese. Pero yo sería un poco más, siendo un poco más claro, Gonzalo y amigos oyentes, yo creo que en materia del impuesto al ITBMS o impuesto indirecto, yo creo que hay que hacer un poco más de fiscalización en ciertos sectores de la economía, más allá de empezar por el tema de recortar instrumentos o productos exentos. Por ejemplo, me consultaba la semana pasada un despacho y me preguntaba, oye, si yo este mes voy a facturar y yo, por ejemplo, estoy iniciando mi actividad, pero yo sé que en el año voy a facturar más de $36,000. No, mira, yo no quiero ser contribuyente. Como si ser contribuyente de ITBMS fuera pernicioso. Y hay modelos donde no. Para comprar la computadora que tienes enfrente, Gonzalo, pagaste ITBMS. Por supuesto. No cobrar ITBMS al consumidor final, al final del día rompe la cadena de débitos créditos. Entonces, no necesariamente para un emprendedor, para un comerciante, no ser comerciante es lo mejor que tiene desde el punto de vista financiero. Eso pasa por ampliar la base más bien. Le traigo aquí una bala, ¿no? Porque aquí alguien sacó una escopeta para dispararle con todo a usted. Al pecho. Sí. Y dice lo siguiente. Pero durísimo. El entrevistado no tiene moral para hablar. ¿Ah? Así ¿Moral? dice. Así. No Como el tiene PRD. moral para hablar. Él estuvo en el puesto y no hizo nada. Al igual que Publio. Solo llegaron a fregar más el sistema. Malos que son. Ahora le voy a hacer una consulta. Más allá de quitar lo pecaminoso que De puede esa ser el computadora. mensaje. No, es entender si el sistema político de Panamá, nuestro sistema, como está estructurado a nivel estatal, permite que la DGI pueda trabajar mucho más descentralizada del Ejecutivo, como suele ocurrir en otros países. Porque lo que yo tengo entendido, mi poco conocimiento del tema, es que aquí, en Panamá, pues el tema de la descentralización y autonomía de la DGI, digamos que no es tal. Y hay un tema político de por medio que es obviamente entendible. ¿Usted cuál sería la crítica que formó parte del sistema para esa descentralización, si es que existe o no? Sí, no, yo creo que ayer decía el profesor algo que a mí me parece fantástico. El que se mete a la cocina tiene que tomar candela. Y yo al final del día soy responsable por lo que hice y por aquello que pude haber hecho y que el tiempo a lo mejor no. Y bueno, si tiene la oportunidad de aportar al país y hacerlo de la forma adecuada, pues a quien lo dice, ojalá y lo pueda llevar a cabo. A ver, Gonzalo, formalmente el decreto 109 le da autonomía a la administración tributaria. Cuando usted lee el decreto de gabinete 109 de 1970, establece que la administración tributaria tiene autonomía. Ahora bien, yo creo que sí, siempre puede ser fortalecida y puede mejorarse estableciendo quizás una función algo más parecida a lo que es la SUNAT en Perú, que muy poca gente habla de la SUNAT. Lo que es, por ejemplo, la DIAN es el ejemplo más cercano, pero de igual forma, el sistema de rentas internos de Ecuador, que puede ser también un ejemplo,
el SAT de Guatemala, para no citar el de México, que se llaman igual, pero un país centroamericano, que pueden servir como modelos. En algún momento, y acá quienes nos escuchan haciendo Historia Patria recordarán, existió un intento como esto en el 2009. Yo creo genuinamente que la intención no era mala. Hay elementos que pueden o que pudieron matizarse, que pudieron hacer mejor el proyecto. Sí, la administración tiene un tema de que pueden siempre existir mejoras. Pero Gonzalo, es un tema de personas, no es un tema de realmente instituciones. Al final del día, yo me siento en esta silla y converso con los oyentes, y gracias siempre al profesor por la oportunidad, porque yo creo que es vital hacer educación fiscal. Es vital que los comerciantes y que el público en general, desde el punto de vista correcto, y como decía un profesor mío, de la sana tributación, empieza a entender que no necesariamente la tributación es un cuco y que al final del día tiene incidencias importantes. Sí, el 109 le da autonomía hasta cierto punto. La mayoría de estas instituciones en el mundo, por ejemplo, usted puede pensar que el sistema de rentas internas de los Estados Unidos no tiene nada que ver, por ejemplo, con el órgano ejecutivo o con el gobierno central. Por el contrario, sí lo tiene, porque la designación realmente viene del gobierno central. Entonces, yo creo que eso al final no se puede pensar en una administración tributaria 100% desligada de todo, pero sí creo que puede ser fortalecida, y eso es vital en materia tributaria. A ver, pero cuando habla de fortalecer el Liceo Herrera, fortalecer, o sea, dando la independencia y el músculo que requiere. Porque al final, lo que dice Gonzalo y lo que le pregunta al oyente es la utilización por ciertos gobiernos de la DGI como un aparato represor y perseguidor. Actualmente se puede mejorar eso, casualmente, para no caer en esos estados. Se puede mejorar que Perseguir a las personas. O sea, no, se puede mejorar, o sea, una norma. Pero haga, ¿por qué la palabra perseguidor es como una obscenidad? No, yo no estoy hablando como si fuera una obscenidad, o sea, un aparato represor perseguidor. Estás hablando en contra de mi gobierno, mándale al señor. No, bueno, pero ese es un momentito, ese es un punto atendible, la parte política. Exacto. Pero a mí nunca, y por eso reacciono, a mí nunca se me olvida un día cuando José Antonio Sosa era procurador de la Nación, dijo, yo soy perseguidor del delito. Y para el diario de la prensa eso fue una ofensa. No. Que él haya dicho que él era perseguidor. No, pero es que la norma del Ministerio Público es perseguir el delito. Es perseguir el delito. Y fue un titular. Ajá. Fue un titular de 6 columnas. Sosa se declara perseguido. ¿Qué es la norma de la...? Acá Pero en la DGI no es muy diferente. ¿No? Si tú no pagas, la DGI te tiene que perseguir. Sí, exacto. Pero lo que yo le estoy preguntando y tomando el componente político. Es el componente político que obviamente usted lo acaba de decir. El nombramiento viene directamente del Ejecutivo. Sí. Mire que acá dice Lin Yuen, Cucalón hizo autoridad y lo tumbaron. Sí. Eso no es, por eso mencionaba Gonzalo que en ese periodo se creó la Autoridad Nacional. La ANA. La ANIT. ANIT. La Autoridad Nacional de Ingresos Tributarios. Y ojo, el proyecto en sí no era malo, de verdad. O sea, cuando usted lo lee, lo que era brindar la autonomía. Yo creo que siempre es perfectible. Por ejemplo, yo creo que la administración tributaria tiene autonomía. De hecho, tiene tanta autonomía, Gonzalo y amigos oyentes, que en algún momento, y lo digo, cuando los repartos, por ejemplo, de procesos ejecutivos, para quien de repente considere que no se pudo avanzar mucho, pero cuando eran manuales, ahora son automáticos. Y al ser automáticos, esto es una infidencia. En un proceso muy crítico del periodo pasado, se llevaron a cabo procesos ejecutivos de cobro contra personas sin necesariamente darse cuenta que tenían o que pudieron haber tenido alguna incidencia. Nada más cruzando esa información. Para decir, por favor, no. Entonces yo creo que es total y absolutamente objetivo en este momento. Yo sí estoy de acuerdo contigo, Icar. Siempre es perfectible algo. El que diga que no y que todo lo ha hecho muy bien, pues yo creo que no coincido con eso. Pero al final, yo en este momento sí también creo, y por eso importante es, vamos, me crucé la calle, vi que la línea estaba o que la luz estaba roja y le digo al policía de tránsito que porque yo voy tarde a una reunión debe excusarme de
de mi falta. Yo creo al final que es un poco también, hombre, entender que uno tiene ciertos niveles de responsabilidad y que no necesariamente una cosa excusa a la otra, ¿no? Y después le podríamos llamar como quiera, que el guardián me habló mal o que la persona no me atendió con un café en la mesa, pero al final yo creo que esos matices son importantes siempre, ¿no? Para el momento de calificar la actuación de la administración. El tema es que aquí, el que tú seas, por ejemplo, un ente político, es que no te exonera que la DGI no te pueda tocar. Total. Eso le pasa también mucho a los periodistas. No les gusta que los toquen, persecución. No, pero espérate, si no has pagado. Yo estoy al día, profe. No, Sí. yo no me refería a ti. Cara, ¿qué pasa? Ayer, pero aquí, Tiene una campaña desde la semana súper pasada. contento y emocionado porque ayer generé mi primera factura Digital, la factura electrónica. electrónica. Muy bien. Yo debería hacer como un reality show de esto, porque yo estoy pasando de una vida netamente, ¿cómo se dice?, de asalariado a algo ya independiente. Y Claro. para mí esto es prácticamente un story time de todo lo que estoy Claro. aprendiendo. Ahora, ¿por qué razón, por ejemplo, esa conciencia de cumplimiento está tan arraigada? Y yo escucho con mucha frecuencia a Gonzalo decirle, oye, pero busca un contador, haz esto. Ujú. Porque hay administraciones tributarias que son más eficientes o Claro. más robustas. La administración tributaria en su momento venezolana era un centro o un bastión, digamos, para Latinoamérica en términos de precios de transferencia, por ejemplo. En Panamá, las firmas más importantes tienen trabajando muchas personas que emigraron, que por eso yo ayer leí un artículo que le llamaba como la economía woke o la tributación woke. Sí, sí. También hay allá. Sí. Es un poco haciendo el chiste del tema. Por eso esta mañana que escuchaba a Cristi, creo que lo mencionaba, o el profesor, no estoy muy seguro. Al final, yo creo que no toda la migración es mala. Entonces, ¿sabes? Hay personas haciendo y generando valor en el país que hay que reconocer. Y yo creo que sí, los panameños somos personas muy competentes, pero también nos nutrimos siempre, y eso sí es histórico, del mundo. Y yo creo que eso es válido también considerarlo, ¿no? Así que sí, Gonzalo, y Car, te felicito, pero también tienes que pegártelo un poquito a Gonzalo ahí para que te siga mandando los insights de cómo tributar eficientemente. Pero yo soy de los que creo que lo hemos hablado alguna vez, que yo prefiero que el Estado castigue más el consumo que andar correteando declaraciones de renta con el impuesto sobre la renta. Sí. El impuesto al consumo surge en principio, profesor, como un mecanismo de recaudación más eficiente. Primero, porque se da en el mismo momento en que se da la transferencia, a diferencia de la renta que tengo que esperar un ciclo a que efectivamente tú lleves a cabo el cálculo de rentabilidad. El problema con ese tributo como tal, cuando dejas de lado renta, que algunas personas en algún momento lo han sugerido, y en su momento existió, digamos, un flat tax que Inglaterra trató de proponer y este tipo de cosas, es que en países en vías de desarrollo como el de Panamá, tiene un impacto importantísimo. Cuando usted mira la recaudación por impuestos o por ingresos tributarios de los últimos 10 años como línea, digamos, de información, el impuesto, por ejemplo, en materia de renta en asalariados, te mueve de manera importante el nivel de ingresos. Por eso es que algunas personas, y yo creo que usted, y le agradezco mucho la invitación, ha sido súper atinado en empezar a generar este espacio de información, porque los asalariados también tienen posibilidades de mejorar su tributación de manera apropiada y que la administración reconozca cuando han pagado de más. Eliminarlo yo creo que tendría un impacto. Yo creo que nuestro país todavía no está listo para eliminar un impuesto directo a la renta, que no necesariamente es el único. Estamos hablando del impuesto de inmueble, por ejemplo, que también es un impuesto que se llama impuesto directo. El impuesto en la transferencia de venta de acciones, que también es un impuesto directo. Yo creo que eso es posible en países donde tengamos una base de consumo un poco más alta. Sí, pero de otra parte, me dicen algunos amigos dueños de restaurantes que, por ejemplo, lo que les está pasando en estos momentos no es que la gente ha dejado de ir a los restaurantes. Bajaron las porciones. Sino que exactamente. Bajaron las porciones. O sea, el consumo, la gente sigue yendo, pero el consumo ha disminuido. O sea, si el novio de Melissa
la lleva al restaurante, Ajá. en lugar de que Melissa pide un plato y él pide un plato para dos. Ah, Y en lugar Ay, de no. que pida una botella de vino, dice, no, novio. nada más déjame con el agua. Y así por el estilo. Entonces, Pero eso es siguen por culpa yendo de al Melissa. No, porque ella se lo busca de esa manera, un poco de ruines. Un poco de ruines se busca ella. Dios. Pero la gente sigue yendo, pero está consumiendo menos. Sí, el ticket promedio bajó. Sí, sin Entonces, duda. cuando tú le pones más plata al bolsillo, a la gente gasta más, consume más. Claro. Por eso es tan importante. A ver, en el materia de los restaurantes consiguieron algo que a mí me parece que es importante en los últimos años. Panamá tiene una norma que hablamos la semana antepasada, creo, que brinda algunos descuentos a los jubilados en función de su consumo de medicamentos, no sé qué, varios. Uno, por ejemplo, el consumo en materia de alimentación. Los restaurantes consiguieron, que también lo pidieron las farmacias eventualmente, que se le reconociera un crédito por ese descuento que se hacía contra la renta de forma directa. Es decir, que lo que pagase en términos de impuestos sobre la renta tenía el crédito por todos los descuentos que hubiera otorgado. Eso yo creo que en algo habrá ayudado y habrá mejorado la posición de restaurantes. Sí, los ves todos llenos, el ticket ha bajado, pero también en su momento los restaurantes, y todavía me sucede con algún nivel de frecuencia, Melissa, los restaurantes todavía algunos tienen la práctica de preguntar si deben o no entregar la factura. Ah, sí. Exacto. Yo creo que ese es... ¿Quieres alguna yo- factura? Sí. Yo creo que ese es for dummies ya. O sea, la administración ha dicho 25,000 veces, oye, si El lo sigues director- haciendo te voy a El multar. director Camilo dice que es una falta de respeto que le digan a un Si te lo consumidor dicen, eso. el ministro Alexander lo Ujú. decía con la unifrecuencia. El ministro actual, don Felipe Chapman, lo dice con la unifrecuencia. Y lo interesante del caso, y Cari, amigos oyentes, es que yo no sé cuál será realmente en este momento el número, pero yo me atrevería a decir que sin duda 60% de las transacciones se da por tarjeta de crédito en este país o débito. Si eso es así, lo que pareciera un mecanismo de tratar de darle la vuelta al tributo y capitalizarse a través de él, por llamarle de una forma bonita, profesor, y no que se quedaron con el tributo, es que los bancos terminan declarando a la administración tributaria cuánto fue lo que le retuvieron a ICAR en su restaurante por las transacciones por tarjeta. Ujú. Entonces, si me declaras menos de eso, la administración tiene la información Hace el cruce. y puede cruzar Y que ¡blan! me dijiste que te pagaron solo $100 Mientes. en un plato. Y mientes. ICAR. Mira lo que hay aquí. Entonces, yo creo que sí, la forma de hacer eficiente la tributación pasa por 20 cosas más. Esa no es una de ellas. Esa yo creo que al final las recomendaciones de los asesores fiscales en ese sentido tienen que ser mucho más eficientes para evitarle multas y alcances que son, la verdad, costosísimos para el contribuyente. Y Cari, amigos oyentes. Tengo preguntas de los oyentes. Aquí dice, ¿podrá el invitado decirnos qué impuestos pagan los puertos? Los puertos, si es un puerto en importación de carga, aduana se encarga de cobrar el impuesto de importación y el impuesto ITBMS. Presumo que algunas tasas tendrán con relación a el atracamiento de barcos y naves, pero tributos como tal se me ocurre el de importación y el ITBMS y ISC en la importación de algunos artículos de lujo. Aquí también dicen, soy contribuyente como persona natural. Hace 2 años no declaro renta por una estafa y quiero ponerme al día. ¿Cómo hago? Dos cosas. Yo les recomiendo algo. En el año 2023, si la memoria no me es infiel, hubo una modificación en el artículo 720 del Código Fiscal. Ese artículo dice que usted, en algunos casos y a satisfacción, debe probarlo a la administración tributaria, por supuesto. Usted puede pedir la anulación de la declaración de renta, si es que tuviera una declaración. Cuando usted me dice por estafa, debo inferir que usted no declaró porque alguien declaró por usted y le puso montos que son exorbitantes y demás, pero usted tiene que denunciar penalmente, ¿ok?, esa declaración a quien la hubiera firmado, si es que alguien la rubricó, en el Ministerio Público, y con eso y otras pruebas más de que usted, por ejemplo, era asalariada o que usted tenía un negocito y usted le lleva la certificación de su contador de los datos, usted le pide a la administración que le elimine la declaración que está presentada de forma ilegal, infiriendo que fue una declaración ilegal. Melissa no nos da muchos detalles, pero presentarlo y luego cumplir. Eso es importante.
no es que te eliminen la declaración únicamente, sino también cumplir de la forma adecuada con la información que es la correcta, no la de el producto de una declaración espuria o mal presentada. Si hay una persona que nunca ha hecho declaración de renta y quiere iniciar, ¿cuáles son los papeles que debe tener al día o no se necesita? O simplemente va a algún lugar y dice, hey, quiero iniciar Quiero declarar. Quiero a declarar. declarar renta. Bueno, lo primero, para declarar renta usted debe ser contribuyente. Para ser contribuyente usted debe Está registrado. usted debe estar registrado en la Dirección General de Ingresos. Usted se acerca y usted le dice a el departamento de RUC, que le llaman, que es parte del departamento de recaudación, yo me quiero inscribir como contribuyente. Ellos le van a pedir una serie de documentos, cédula. En el portafolio de servicios los encuentra. Si te deja un correo y demás, ahí te lo paso para que se lo puedas enviar por el chat. Luego que usted hace eso, recordemos que la semana pasada decíamos quiénes deben declarar. No necesariamente pagar impuestos, porque hay una base exenta de 11,000. Deben declarar aquellos que tengan ingresos brutos por arriba de $3,000 o que tengan ingresos netos o renta neta gravable, igual a 1,000 o mayor de 1,000. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, usted luego la puede hacer en su NIT. Usted puede llenar el formulario. Si necesita ayuda, le puede preguntar entonces y le dice acá al doctor Gonzalo que le recomiende su contador Baikar, que ya tiene uno también. Que ya tiene contador también. Ok, acá me pregunta por la transferencia de información de los bancos sobre las empresas offshore usadas para blanquear capital y evadir impuestos. ¡Wow! Esa es una investigación criminal. Eso es interesante. Sí, en el 2015, la ley 2015, estábamos antes de entrar en el marco inclusivo, profesor, tendiente a salir de listas. Panamá emite una norma que de ahí surge la Superintendencia de Sujetos No Financieros y este poco de cumplimientos para los abogados que todavía venimos como tratando de manejar o atomizar un poco. Hay una ley, de hecho, en la Asamblea en este momento, o un proyecto de ley. Sí, los bancos tienen la obligación, conforme, y dice la ley 23 del 2015, de frente a el perfil de sus cuentavientes, informar a la unidad de análisis financiero sobre lo que consideren actividades sospechosas que exceden el perfil y demás. Por eso es tan importante, profesor, cuando uno va al banco, a veces decirlo la verdad sobre el perfil, porque si usted dice que usted solamente va a ganar $1,000 y le entra una transacción de 50,000 legítima, el banco tiene que reportarlo a la UAF y eso hace que sea engorroso un proceso que debe ser natural y es la legítima percepción de unos ingresos. Como usted, profe. Como usted ¿Por qué? con la plata cuando fue al banco en efectivo. Claro, sí. O como tú, que también lo decías ayer, que llevabas una maleta de dinero. No, era un cheque. Era un cheque. No lo digo, pero sí, básicamente. Era el bloque. Era un bloque. Era un cheque. Que un tejo, el morbo, como siempre, no, era un cheque. Pero Melissa, entonces los bancos sí están obligados, pero también los abogados tenemos algún nivel de obligación con relación a las sociedades y demás de tener la información financiera disponible en el caso de que sea requerida por la administración. Pero sí, los bancos lo hacen y desde mucho antes, profesor, con FATCA, con el Foreign Aid and Tax Compliance, que las corresponsalías, no sé si ayer Gonzalo o alguien mencionaba aquí sobre las corresponsalías que los bancos panameños tienen y que esa información, ese intercambio de información con relación a ciudadanos americanos existe desde hace mucho tiempo en la República de Panamá. Por la desconfianza que se le tiene a los gobiernos, nunca creímos lo de la pandemia, no se superó. Y medio mantener a la población con deuda y ahora estamos vivos, pero en el despeñadero. Óyame, al final de la historia, como bien dice acá el amigo Eduardo, las estaciones de combustible y restaurantes tienen por costumbre preguntar si quieres factura fiscal. Otra cosa, cómo se logra controlar a los paisanos que usan la cajeta debajo de la caja. Esto es un tema de conciencia ciudadana. Totalmente. Que tú no esperas a que te lo pregunten y dices, hey, dame mi factura fiscal. Porque sí es una necedad seguir preguntando eso. Totalmente. Y a veces, profesor, pareciera que es una directriz más que realmente un acto voluntario de quien te atiende en el restaurante.
porque no es posible que todos de forma conjunta Así y demás es. lo hagan en el mismo restaurante. Al menos yo frecuento alguno de forma muy puntual y pasa. Entonces, sí, en el caso, a ver, yo creo que estigmatizar, pues pudiera ser, las generalidades pudieran traer algún nivel de escozor, profesor. Pero sí pasa muy frecuentemente y lamentablemente estos negocios de venta al por menor de víveres, por frecuencia tienen este sistema contable que le llaman sistema contable chinito, Ujú. en donde dejan la caja abierta y yo creo que es innecesario. Es innecesario porque los márgenes son muy bajos y realmente con una documentación apropiada y demás. Los agarras. Sí. Entonces, pero el problema está en que si la administración empieza un foco de fiscalización contra este modelo de negocio, entonces le llaman Persecución. persecución. Entonces, por eso yo tengo probablemente una intención muy pertinaz de aprovechar, y nuevamente agradezco al profesor, agradezco a la mesa, cualquier espacio para brindar información o educar de forma apropiada. Y luego está, si usted como Gonzalo tiene un planificador fiscal de ultramar que puede hacer una planificación con fiscal robusta, pero al final del día tributar. Después no que no es tan sea de complejo. ultratumba, está bien. De ultramar, de ultratumba. Pero yo sí creo que es un tema de conciencia ciudadana. O sea, y pide tu factura. Ya nos han explicado la importancia de pedirla. Así tú no la uses. Porque puede que la pidas y la uses para tu declaración. Puede que no la uses. Pero eso está garantizando que el comercio está mandando el impuesto que tú pagaste, en el caso de los restaurantes, a donde tiene que ir. Total. ¿Por qué? Porque el restaurante, como quiera que tiene licencia para vender licor, tiene que cobrar un impuesto. Total. Entonces, si tú no pides la factura, el restaurante te cobró el impuesto, pero no lo mandó a la DGI. A mí me pasó con el lavauto. El lavauto, yo fui y lavé el auto nada más. Y esperé que me entregaran mi auto. Y cuando me entregan la factura, aparece un renglón de consumo de licor. Y yo le pregunto a la chica que no, porque esto yo lo estoy pagando. O sea, cuando yo pregunté por el tema con la Codeco, me dice, eso es algo desde el 80 que está, porque por el tema de licencia que saca el local. Porque el local vendía comida y vendía también licor. Sí, eso, a ver, no, el 80. Si yo consumiera licor. Del 80 no es. Ujú. Del 80 no es. ¿Qué sucede? Cuando se implementa el ITBM a los servicios en el gobierno de Miguel, profesor, usted recordará que eso fue todo ¿sabes? Fue porque nadie quería que se grabaran los servicios, empezó todo un tema con los restaurantes y demás. Entonces, lo que se decidió era que aquellos restaurantes que vendieran licor como bebida de acompañamiento estarían obligadas a cobrar el impuesto de ITBMS y a remitirlo a la administración un poco, porque había restaurantes que decían, pero si yo no vendo licor, o sea, yo estoy vendiendo solo comida que yo preparo y demás, y además estás afectando fondas y demás. Entonces se decidió, por ejemplo, si tú das una fonda que no vende licor, verás que te pueden entregar una factura, pero no tendrá probablemente ITBMS. Pero si vas a un restaurante de estos donde usted usualmente va a ir a hacer sus reuniones, o el profesor Gonzalo, conspirar, no él va a Melissa, conspirar. a conspirar. Aunque no consuma licor, aparece el Claro, Sí, por así supuesto, es. claro, porque esos restaurantes al final tienen, y luego tienen una tarifa diferenciada, pero que debería estar diferenciada, pero en cada cosa. Yo de hecho tengo una duda, yo no creo que sea el caso, pero inclusive me estás hablando de un lavaauto. Es que es un restaurante Debo presumir. y al final también tiene lavauto. Debo Ajá. presumir que lo que está usando es un sistema de caja común, en donde la operación del auto la tiene. Sí, ahí. la registró una sola Sí. caja. Puede ser, sí, al final del día. Eso Bueno. es posible. 8:45, don Gerardo Herrera, muchísimas gracias una vez más. Aquí un amigo suyo me dice, muy valiosa la intervención del licenciado Gerardo Herrera. Y si supieran que sabe tanto de boxeo como de temas tributarios, así que ya sabemos que podemos trabajar la sección de deportes también. Lista, no sabía. Le Yo mando un soy- mensaje, Melissa. Yo soy comisionado de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá. Ah, usted es comisionado. Mire, profe, es comisionado. Ah, mira, pero Le no man- de la policía. No de la policía. Le mando un mensaje a su amigo Luis Lucho Duque, ¿no? ¿Quién? A usted. ¿A mí? ¿A Amén. Dice, Melissa o a- la asamblea hoy estará salsa. No se la pierdan.
¿Y eso qué significa? ¿Que van a dejar hablar los de Vamos? Yo no sé. Y puso un fueguito. ¿Van a dejar hablar a los que no dejan hablar? No lo sé. Porque usted está claro que hay unos que pueden hablar y otros que no pueden hablar. ¿Ah, sí? En Vamos. ¿En Vamos? Ah, pero Blochi no habló. Varios línea. días viendo La a línea. Habló de Meduca diputados. hoy, tal vez por eso habló. Veo varios días diputados de Vamos en determinadas Que tú pantallas de sí, tú televisión. sí, tú no. Pero hay otros que no pueden hablar y que... Pero le tengo una incidencia. Dios Me sen- santo. Un momento, Melissa. Le tengo una incidencia porque me sentí muy orgulloso cuando me dijeron eso. Me ¿Que no dijeron, puedo hablar? le dijeron, ¿y por qué usted no viene para el programa nuestro y si va para otros medios? Porque yo sé lo que me van a preguntar en otros medios. Hombre, yo dije, sí. Sí, ustedes son muy duros. Sí, fuego amigo, fuego muchas, amigo. Muchas gracias. Me dice Valvira, fuego amigo. Bueno, a mí me tiraron un perdigonazo en el pecho de salida. Pero usted tiene moral para hablar el tema. Sí, no, pero yo creo que al final uno como figura pública y como servidor público Sí, y como sí. ser debe estar Si te metiste, debe tienes estar que- anuente delante. a responder por todo. Y Así eso es mismo válido. es. Y yo con mi moral siempre he sido muy transparente. 8:46. Muchas gracias, Gerardo. Como Muy no, amable. buena tarde, Gracias. profesor. Buena tarde, amigos oyentes. Buenos días. Señor Alfonso, proceda. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo. Centro Comercial